muy buenos días, bendiciones a todos los que hoy nos están escuchando. Una vez más en su programa Cápsulas de Fe. Esta semana tenemos una invitada de lujo, así miren, súper especial, la profeta Silvia Álvarez. Ella es como mi mamá espiritual, la conozco de hace muchos años y hoy contamos, mire, con este privilegio de poder compartir este tema. Pastora, bienvenida. Ay, Leti. Bueno, yo la conozco como Leti. Sí, así es. Yo sé que es la pastora Ana Valerín, pero muchas gracias por la invitación, de verdad. Amén. Me siento muy privilegiada de poder estar con vos. Gracias. Y con toda la audiencia, ¿verdad?, de Cápsulas de Fe y de todos los medios donde se transmite también, Así porque es. yo sé que no solamente por Chomer Radio. Y bueno, un abrazo desde el fondo de mi corazón y gracias también por estar acá. Así es. Ella es representante de Radio Chomer, donde usted semana a semana escucha el programa a las 3 de la tarde los lunes, acuérdense. Y también recordarles que el mismo lunes se transmite en Radio Bendición Eterna a las 7 de la noche y los miércoles estamos saliendo a 12 países por medio del canal de Casa del Espíritu Santo, amén. Así que hoy hemos crecido en la extensión de la palabra y estamos llegando a esas personas con necesidad. Y eso es una porción importante, es algo pequeño, por eso se llama cápsula, porque es algo pequeño, ¿verdad? Pero es semanal, ¿verdad? Y eso es algo para que usted pueda ser edificado y pueda edificar a otros, amén. Y hoy tenemos un tema sumamente importante, pastora. Yo considero que muchos deberían de saber de esto, porque a veces nos pasan cosas en la vida y no logramos entender qué es lo que sucede, pero si analizáramos un poquito hacia atrás, tal vez entenderíamos qué es lo que está pasando. Y hoy queremos hablarles sobre las maldiciones generacionales, ¿verdad? A veces hemos visto, por ejemplo, yo he notado en familias que fulano se murió en un accidente de tránsito, pero viene la nueva generación y alguien también muere en un accidente de tránsito. Viene otra generación y muere también. Entonces uno dice, qué vacilón dice uno, ¿verdad? Sí, que bueno, fulano es un dicho tico. Sí, es un dicho tico, ¿verdad? Qué cosas que este y aquel murieron de la misma forma. Y es que puede haber alguna maldición escondida ahí, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, y si nosotros podemos definir lo que es una maldición, ¿verdad? La palabra maldición está compuesta por dos, una que es mal, ¿verdad? Y otra que es decir. Entonces, y es la unión de dos palabras, ¿verdad? Que es maldecir o decir mal. Decir mal. Ajá, pero cuando estamos hablando de una maldición generacional, estamos viendo una situación repetitiva en las familias de esa generación, digámoslo así, o en los miembros de esa misma familia. Entonces, vos estabas hablando de específicamente, por ejemplo, de un accidente de tránsito, pero también lo vemos con la diabetes, lo vemos con la presión alta, lo vemos con ataques al corazón, con enfermedades físicas, por ejemplo. Y Leti, aunque nosotros podemos hablar de estas maldiciones generacionales, de una forma espiritual y sabemos que el origen es espiritual, nosotros tenemos un comprobante. Así es. Que es físico. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando usted va a una cita médica, el doctor, el psicólogo, el trabajador social siempre te dice, ¿hay algún familiar suyo que ha padecido un antecedente, esta enfermedad o algún trastorno mental o alguna situación en la familia que dé indicios de que usted puede tener eso? ¿Por qué lo hacen? Porque hay un antecedente físico. Ya hay en el ADN. Y genético. Sí. ¿Por qué? Porque así como se heredan las habilidades, pastora, vea, como se heredan las habilidades, como se hereda la inteligencia, como se hereda, por ejemplo, cuando hay papás o abuelos que son muy deportistas, eso se va desarrollando en la genética de su generación. Entonces, ¿qué pasa? Que eso va en el ADN. Así es. Entonces, tal vez no todos los hijos sean futbolistas, no todos los hijos son músicos, por ejemplo. Ajá, la música es una inteligencia también, y la música es una inteligencia, es un tipo de las 11 inteligencias que hay, pero eso se hereda. Entonces, cuando hablamos de que las cosas buenas se heredan,
el deporte, la música, ¿verdad? Yo conozco personas, Leti, que en toda la familia todos tocan algún instrumento o todos cantan, sí, claro. todos son... Y ahí viene la nueva generación, porque yo, por ejemplo, le digo, pastora, que yo que soy profesora de música, tengo una alumna que tiene 14 años, ¿verdad? Y un día de estos me tocó ir a darle su clase a la casa de ella, y entonces me topo con uno de los tíos que me dice que él es músico, que el abuelo fue músico, que el otro es músico, y que ahora esperan que ella también sea músico. Porque eso viene en la generación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las maldiciones generacionales? Que así como se heredan las cosas buenas, las habilidades, las inteligencias, las capacidades, los dones, toda esta gama de regalos que Dios nos da. Amén. Y que los padres en algún momento pueden, o los abuelos pueden cambiar, ¿verdad? Entonces eso se va transmitiendo de generación en generación a través del ADN. Pero también las cosas no tan buenas. No tan buenas. Entonces los pecados generacionales o los pecados de mis tatarabuelos y todo eso, puede ser que si la siguiente generación no los corta y no vive una vida en Dios tal cual Él nos pide, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso se sigue transmitiendo. Claro. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo y tal vez no sea como el más bonito, pero un papá o un abuelo que ha sido infiel. Entonces vos ves que ese abuelo tuvo otras señoras, ha tenido hijos, tal vez nadie conocía a esos hijos hasta el día del funeral. Es que eso pasa, sí, ¿verdad? Yo he estado en funerales donde el sacerdote en el acto funerario dice que se pongan de pie los hijos y ahí se dan cuenta de todos los hijos que había. ¿Verdad? Sí, claro. Parece como muy risible, pero es cierto. Parece chiste, pero es... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una anécdota, sí. Eso es un ejemplo, pero puede ser drogas, puede ser pecados de sexualidad, de impureza sexual. Y cuando hablamos de impureza sexual estamos hablando de toda la gama. De toda la gama. ¿Verdad? Correcto. Parafilias, infidelidad, infecciones de transmisión sexual, un montón, promiscuidad, pornografía, etcétera. Todo lo que a usted se le pueda venir a la mente en todo lo que tiene que ver con la gama sexual. Pero también en el área económica. Personas que son adictas al juego, personas que son adictas a las deudas, personas que viven en la pobreza, que empeñan las cosas, que facilito no administran el dinero, ¿verdad? Dice mi hermana, pero ¿cómo que si antier te dieron el salario? Y le decía a una amiga ella, y ya hoy no tenés nada, ¿qué es? Que se te va como agua, ¿verdad? Y entonces a veces uno dice, ¿qué será? Que no administra bien su dinero. No, es personas que tienen que ver la historia de su familia. Claro. En nuestras familias hay secretos muy bien guardados. Sí. Pero hay que rebuscarlos. Porque si yo veo que aunque gane poco o gane mucho, hay personas que no administran bien su dinero y siempre están en deuda, siempre están en esto, siempre trabajan para pagar. Y viven ahogados, ¿verdad, pastor? Ahogados. Y ya después empieza otra serie de enfermedades. Entonces hay que ver ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo administrar lo mucho o lo poco que tengo? ¿Por qué recurrentemente no me di cuenta en qué gasté? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Hay gente que también juega, ¿verdad? Y ya se convierte como en una adicción al juego, que apuestan, que van a las maquinitas, inclusive lo de la lotería, ¿verdad? Porque también esto es parte de... Entonces, y no salen de esa situación. Entonces, usted tiene que buscar el origen de eso, ¿verdad? Porque uno puede orar, usted puede romper las maldiciones, pero si no sabe el origen, de ahí eso es como podar una matita, ¿verdad? Sí. Podamos la matita aquí y le cortamos la florcita que está marchita, pero o la ramita que está marchita, se la cortamos. No vemos el fondo. Y empieza a resurgir eso, pero si nosotros vamos desde la raíz, como dice la palabra, ¿verdad? Que no quede ni raíz ni rama, tenemos que ir a qué dio origen eso. ¿Qué dio origen? ¿Qué dio paso a eso? ¿Qué dio paso? La palabra del Señor en Deuteronomio 28, ese es uno de mis pasajes favoritos. Yo siempre digo, si usted quiere ser bendecido, vaya a Deuteronomio 28. Ahí Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones y las maldiciones. Y las maldiciones. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre?
Dice, acontecerá que si escuchamos la voz del Señor Así nuestro es. Dios, la escuchamos, pero no Claro. nos quedamos ahí en la escucha, sino que la guardamos en Ajá. nuestro corazón Y la ponemos por y obra. la ponemos por obra. Así es. Todas estas bendiciones vendrán sobre tu vida, Así es. sobre tus generaciones y sobre tu trabajo, sobre tu casa, sobre tu negocio, sobre todo lo que tú hagas. Ujú. Y vienen ahí una lista preciosísima de bendiciones, bendiciones, ajá. ¿verdad? Que serás próspero, que el Señor abrirá su buen tesoro, Así el es. cielo, Amén. derramará su lluvia sobre tu vida, sobre tu descendencia. Y cuando hablamos de descendencia, estamos Así es. hablando, De las pastora, generaciones. de generaciones que ni siquiera vamos Que a ni conocer. siquiera vamos a conocer. ¿Verdad? De generación en generación. No estamos pensando únicamente en nuestros hijos y en nuestros nietos, que son generaciones que vamos a ver, sino en bisnietos, en tataranietos y en pispirisnietos, como digo yo. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vemos eso, podemos saber que cuando nosotros sembramos bien, Ujú. pastora, cuando nosotros sembramos bien, cuando guardamos ese mandamiento, cuando nosotros estamos atesorando la palabra, poniéndola por obra, enseñándola a la generación, guardándonos, que si sabemos que no debemos mentir, no mentimos, que si sabemos que tenemos que ser fieles, somos fieles, y fieles no solamente al esposo, ¿verdad? En nuestro caso, sino a nuestros hijos, Sí. a nuestros amigos, que la lealtad guarde nuestro corazón y que si damos los diezmos, que si ofrendamos, que si ayudamos al menesteroso, que si hacemos misericordia, todas estas bendiciones vendrán sobre nuestra Así vida. es. Porque es lo que usted está sembrando. Exacto. Pastora, ¿verdad? O sea, Sí. yo aprendí y aprendí en un tiempo, ¿verdad? Malo de mi vida, que un pastor me dijo, lo que usted está recogiendo ahorita es lo que usted ya sembró. Y si su cosecha es mala, es porque usted sembró mal, ¿verdad? Ahora, comienza a sembrar bien para que recoja una cosecha buena, ¿verdad? Pero ahorita que usted hablaba de todo esto, pastora, qué importante es nosotros como personas interiorizar en qué estoy sembrando hoy para qué va a recoger mi generación, Es correcto. ¿verdad? Sí, porque ahora que vos decías eso, vos sos mamá, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros el día de hoy estamos sembrando bien, estamos sembrando no solo en nuestros hijos, sino en la gente que está alrededor nuestro, Así es. nosotros estamos sembrando a nivel espiritual, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la impureza sexual, si mis ancestros eran personas infieles y conocí a otros hermanos, ¿verdad? Después de que mi papá falleció o mis abuelos fallecieron y había un montón de tíos y había un montón de gente que yo no sabía y era consecuencia de las infidelidades, de la promiscuidad de mis abuelos, qué sé yo. Entonces, yo vengo al Señor y yo sé, como dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, ahorita les doy la cita, dice que Él se hizo, nuestro Señor Jesús se hizo maldición. Ajá. ¿Para qué? Para redimirnos, redimirnos, para limpiarnos, para salvarnos. ¿Para qué? Para que esa maldición se convierta en bendición. Así es. Entonces, yo puedo hacer la oración, pero si yo sigo siendo rebelde, y la rebeldía significa que no estoy obedeciendo la palabra del Señor. Ese es el pecado. Y me separo de Dios. Yo sé que yo no tengo que mentir y yo miento. Yo me estoy separando. No es el Señor el que se está separando. Soy yo el que... Con mi actitud. Con mi actitud, con mi propia voluntad, digo, Claro. no, hay esta mentirilla blanca. ¿Cuál mentirilla blanca? La mentira es mentira y se siembra la mentira y se cosecha mentira. Claro. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, y ya yo hago la oración para que eso se corte en mi vida, entonces hay cosas que yo tengo que implementar en Dios para que en obediencia a nivel espiritual, pero también a nivel físico, como hablábamos ahora de las inteligencias que se heredan, a nivel físico, de forma integral, espiritual, alma y cuerpo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Santifícate en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, no solo en lo espiritual. Entonces la oración de rompimiento de maldiciones es solo un paso. Así es. Porque también habla, santifícate en todo tu ser, espíritu, y es esa la oración, alma
es todo aquello que yo tengo que hacer, Las una emociones, renovación de mi correcto. mente, porque tal como yo pienso, así Así hablo, es. así siento, Así así se me comporta. comporto y así hablo. Ujú. Entonces tiene que haber toda una transformación, como dice Romanos 12:2, ¿verdad? Dice que tal como nosotros pensamos, así, perdón, Así somos. hablamos, pero dice en Romanos 12:2 que nosotros cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera Claro, de vivir. de vivir. Entonces, y después está el comportamiento. Entonces, todo eso es un hilo conductor. Entonces, cancelamos la maldición, pero hay algo que yo en mi voluntad tengo que hacer. Así es. Y Tiene que accionar. es un cambio de mentalidad, un cambio de mi forma de hablar, un cambio de mi actuar. Entonces, yo sé que mi abuelo fue infiel y promiscuo, Entonces, yo vengo al Señor, me aferro a su promesa, aplico Deuteronomio 28, escucho la Así palabra, es. la atesoro, la pongo por obra y entonces yo sé que ante cualquier tentación yo tengo, ¿verdad? Porque Claro. esa es la maldición generacional, que va a venir la tentación Que va por a ahí. venir la tentación por ahí. Pero cuando yo empiezo... Porque hay un derecho de legalidad, pastora, Ajá, ¿verdad? exactamente. Entonces, cuando yo empiezo a romper eso con mi voluntad y yo decido serle fiel a Dios, Claro. serle fiel a mi esposo, serle fiel a todas las personas y cumplir la palabra del Señor, ahí estoy haciendo un cambio. Un cambio. Pastora, estoy haciendo Claro. un cambio en mis generaciones, no solo en Claro. mi presente, sino en mis generaciones. Claro. Es como una imagen que vi un día estos en Facebook, ¿verdad? Vemos al hombre maltratar a la mujer, y viene la otra generación y presentan al hombre poniendo como una pared atrás, ¿verdad? Enseñándole a su hijo que debe amar a la mujer, ¿verdad? Ese hombre decide cambiar tal vez el curso de la historia de un pasado de agresión, ¿verdad? Exactamente. Pero Paz, qué importante, porque tal vez la gente que hoy nos está escuchando o nos está viendo, necesita entender por qué tal vez en su casa se divorciaron los abuelos, se divorció mis papás, se divorciaron mis hijos, estoy a punto de divorciarme, pero tal vez hay alguien que necesita poner esa barrera y tomar la acción y el cambio que usted acaba de mencionar y decir, no, aunque en mi pasado se haya divorciado hasta el perro, ¿verdad? O sea, yo no voy a permitir que esa maldición me alcance y construir. Ni alcance a los a los que vienen, ¿verdad? Yo leía ahora en la madrugada que estaba estudiando la enseñanza, yo leía una frase que me llamó mucho la atención. Dice que nosotros no tenemos forma de conocer nuestro futuro, a menos de que miremos nuestro pasado. Es correcto. ¿Verdad? Porque entonces, si usted ve lo que pasó, sabe lo que le espera en un futuro, porque fue lo que alguien ya sembró para que a usted lo alcance. Por ejemplo, usted decía de las enfermedades. En mi casa, por ejemplo, todos fueron diabéticos. Mi abuela era diabética, mi mamá era diabética, mi papá diabético, mi hermano diabético. Y sígale, ¿verdad? Pero nos hemos tenido que levantar a creer que Dios es nuestro sanador. ¿Sí? Y qué importante es saber, o tal vez la gente hoy necesita diferenciar, pastora, en que la maldición no es un castigo propiamente. Es correcto. ¿Verdad? Porque hay Dios, y he escuchado personas que Dios te va a castigar por esto y esto y esto y esto, y esto te va a alcanzar. Entonces, no tal vez mandar esa palabra de castigo, aunque sabemos que en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7, pastora, dice, soy el Dios de Israel, yo soy, es el nombre con quien me di a conocer. Dice, soy un Dios tierno y bondadoso, no me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto, pero primero a perdonar, dice, ¿verdad? A perdonar a quienes hacen lo malo, pero también sé castigar, dice, al culpable y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, que es lo que llamamos la primera, segunda, tercera y aún cuarta generación. Pero yo quiero hacer hoy un hincapié de que no es solamente que Dios castiga, es que Dios antes de eso es bondadoso, es perdonador, nos ama, nos da la posibilidad de cambiar el curso de la historia. Y eso es muy importante, ¿verdad? Ese mismo pasaje lo tengo yo en
versión. Ajá. Yo derramo amor inagotable a 1000 Amén. generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Así es. Entonces, y claro, y después ahí viene, ¿verdad? Pero no absuelvo a las otras generaciones. Correcto. Siempre muchas personas lo han interpretado, pastora, como un castigo de Dios. Ajá. No es un castigo, es una consecuencia. Es una consecuencia. Es una consecuencia de tus actos, de mis actos y de los actos de nuestros ancestros. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, aferrarnos a la promesa del Señor. Y yo te invito a que puedas leer de todo el capítulo de Deuteronomio 28, porque solo hablamos de las bendiciones. Pero también dice está la parte de las que bendiciones. si no escuchas, si no atesoras y si no pones por obra la palabra del Señor, todas estas consecuencias vendrán sobre tu vida, sobre tus generaciones. Entonces, ¿qué será? Correcto. ¿Qué será lo que está pasando? Mis abuelos lo hicieron, mis padres lo hicieron, Correcto. pero si yo cambio, escucho, atesoro y cumplo la palabra, ahí estoy en integridad y me someto, ¿verdad? espíritu, Porque alma y cuerpo al Señor en santidad, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre mi vida. Entonces, ¿qué pasa ahí, Leti? Que las maldiciones se revierten en bendición. se revierten en bendición. Así Porque es. Génesis 28 dice en el versículo 3, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Esa es la bendición que Dios le dio a Abraham. Y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así es. Y nosotros tenemos, yo sé que nuestro Redentor vive, que nos levanta del polvo. Amén. Ahora vos hablabas de la diabetes y la, ¿verdad? En mi familia también. En mi familia, diabetes, todos. Bueno, sí, todos mis tíos. Y también presión alta. Y todas mis primas también. Y son menores que yo, Leti. Son menores que yo. Sí. Entonces yo supe eso. ¿Y qué hice? Yo dije, no, aquí eso no me va a atrapar. Cumplo la palabra, pero también cuido mi alimentación, cuido mi descansar y cuido también, aunque a veces, ¿verdad? Quiere uno excederse un poquitito en muchas cosas, bajé el nivel de azúcar, cambié la alimentación a más integral, más frutas, más... Y yo, vea, yo no padezco de presión alta, yo no padezco de esto, lo que otras familias padecen. Que sí padecen. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo de forma integral, hay que incorporar un cambio en nuestra vida, no solamente un cambio espiritual. No solamente un cambio espiritual. Es que a veces también dejamos toda la responsabilidad a Dios. Es correcto. ¿Verdad? Dios nos sana, Dios tiene la responsabilidad de sanarme, ¿verdad? Porque Él es mi sanador, pero Dios nos puede sanar, nadie está diciendo que no lo puede hacer, pero para seguir en lo mismo, no. Exactamente. ¿Verdad? Ese cambio, esa barrera es muy importante hacerla. Yo, por ejemplo, le digo, pastora, en mi familia se dio una época en que todos mis tíos estaban privados de libertad. Entonces, estaba privado de libertad mi papá, estuvo privado de libertad el hermano, el otro hermano, y todos han pasado por ahí, ¿verdad? Lamentablemente, a mí me alcanzó esa situación, ¿verdad? Entonces estuve 1 año y 4 meses injustamente en una cárcel, ¿verdad? Yo me tuve que levantar después de salir de ahí a cortar con eso para que eso no alcance a mis generaciones. Y ahí, después de ahí, nadie nunca más volvió a ese lugar, ¿verdad? Pero qué importante es aprender a discernir atrás, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene arrastrando la familia, ¿verdad? Para que eso no trascienda. Es correcto. ¿Verdad? Porque no queremos, uno no quiere el mal para las personas, uno quiere el bien. Y la misma palabra lo dice, el mismo Señor nos dice en ese libro de Deuteronomio, dice, yo deseo que ustedes estén bien, yo les recomiendo que escojan el bien. Pero ustedes son libres de escoger lo que quieren. Es correcto. Es básicamente lo que Él le dice, ¿verdad? Entonces, yo creo que el plan de Dios siempre es perfecto y su palabra dice que sus planes para nosotros son de bien. Que nosotros escojamos inadecuadamente, ¿verdad? Entonces, es importante saber que Dios tiene la capacidad de revertir la condición, pero pregúntese usted hoy, ¿para qué quiere revertir la condición? ¿Para seguir en lo mismo? ¿O para hacer realmente un cambio? ¿Vas a afectar a tus generaciones de una manera positiva o vas a afectarlas de una manera
negativa. Y lo vemos, por ejemplo, pastora, con el narcotráfico. Vende una familia, vende el hijo, vende la mamá, ahora hasta los más pequeños, ¿verdad? Trafican. Entonces uno dice, eso es toda una mala inversión, ¿verdad? A nivel de la familia. Y a largo plazo. Y a largo plazo, sí, porque no es instantáneo. Pero cuando usted ve, cayó fulano, y es que la mamá también está ahí metida, y el papá también está ahí metido, ¿verdad? Y todos están ahí metidos por la misma causa, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿por qué no evitaron, verdad, involucrar a ellos en esta mala fama, ¿verdad? Y en este delito que a la larga lo que trae es una consecuencia, como usted lo estaba mencionando ahora. Me llama mucho la atención, pastora, el libro de Juan, capítulo 9, dice que cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Dice, los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿quién tiene la culpa? Le dice, de que este joven haya nacido ciego, ¿fue por algo malo que él mismo hizo o fue por algo que hicieron sus padres? ¿Verdad? Entonces, qué importante es analizar de dónde viene el problema. Es correcto. ¿Verdad? Pero no para juzgar la condición. Y no para quedarme ahí, ay, sí, es Exacto. que mis papás, es que mis abuelos, nunca hemos hecho eso, Exacto. nunca es, o se escudan en eso, no, sino más bien para poder conocer la causa, y hacer lo que yo tengo que hacer de mi parte, porque la otra parte Dios la hace. Así es. Y importante esto, pastora, que Dios la hace y que está dispuesto a hacerla. ¿Verdad? Perfectamente. Ya tenemos que ir cerrando, Paz, pero yo quisiera que hoy la gente pudiera comprender que no importa su pasado, que no importa su situación, todavía usted está a tiempo de revertir esa condición, ¿verdad? Y que pueda tomar decisiones certeras para afectar en bien a su generación. Hoy usted tiene que pensar, bueno, tengo nietos, los que tienen nietos, los que tienen bisnietos. Bueno, ¿cómo voy a afectar positivamente a estas generaciones para que ellos puedan decir en un futuro, bueno, mi familia fue así, pero, o ni siquiera acordarse de que fue así, simplemente yo soy así porque alguien me influyó de una manera positiva. Es correcto. ¿Verdad? Y no perder la esperanza de que podemos tener ese acceso a la bendición, ¿verdad? Que no es la maldición lo que va a prevalecer, si tenemos la posibilidad de revertirlo. Y yo leía esta madrugada, pastora, que en el libro de Levíticos, cuando alguien se redimía, lo hacían por medio de un sacrificio, ¿verdad? Tenía que haber un derramamiento de sangre para que la persona pudiera ser redimida de su pecado. Y yo quiero decirle a todo el que está escuchando, ya esa sangre fue vaciada por usted y por mí, y fue la sangre de Jesús. Así es. ¿Verdad? O sea, quiere decir que usted tiene la opción de ser redimido en favor de esa sangre que ya fue derramada por usted. Y hoy yo quiero invitarle, si usted no conoce al Señor, si usted está alejado del Señor, si usted sabe que necesita cambiar su historia, que necesita tomar una decisión en este instante, puede ser gente que esté luchando, ¿verdad? Con alguna circunstancia que dice, no sé qué hacer, no sé cómo resolver, pero ahora he escuchado la palabra del Señor y sé que tengo esa opción, esa oportunidad de acercarme al trono de la gracia, ser redimido, cambiar el curso de la historia, pastora. Hoy es el día, yo creo que hoy el Espíritu Santo está tocando corazones, yo puedo sentirlo en mi espíritu y puedo sentir que hay gente que dice, yo necesito esa redención, necesito sentir que Dios me hizo libre de este pecado o de eso porque estoy llevando a mi familia a una ruina, a una condición que no es la que yo quiero, no quiero ver a mi familia en este estado. Así que hoy vamos a orar y yo quiero pedirle a la pastora Silvia que nos dirija en esa oración para que usted pueda hoy recibir esa libertad. Si está cautivo de algún pensamiento, de algún pecado, de alguna acción, no sabe cómo decidir, hoy es el tiempo, hoy se abre esa posibilidad en el nombre de Jesús. Así es, en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted pueda saber
que el Señor Jesús le ama y Él está dispuesto a limpiarte. Dice la palabra del Señor que si mis pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Así es. No, ese pasado no te determina, este presente no te determina únicamente el Señor Jesucristo, y que puedas hacer una oración con nosotros, con nosotras acá, y unida con toda la audiencia en el nombre de Jesús, que tú puedas decir: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados, yo te pido perdón por lo que hicieron mis generaciones, yo te pido perdón por lo que hicieron el pecado de mis padres, la rebeldía, la desobediencia. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido perdón. Y dile: Señor Jesús, ven y limpia todo mi ADN, ven y limpia mi sangre, ven y limpia mi cuerpo, ven y limpia mi línea generacional en el nombre de Jesús, en el espíritu, en esa línea generacional espiritual, esa línea generacional en el alma, esa línea generacional en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Y que le puedas decir: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, yo te recibo en mi vida, yo te recibo, Señor, para que tú puedas hacer en mí lo que tú quieras y se cumpla Deuteronomio 28. Y a todo, si usted hizo esta oración, vamos a orar por usted para que también esas generaciones, esas maldiciones generacionales sean rotas en el nombre de Jesús, y que usted pueda decir: Señor, yo renuncio a toda maldición generacional, toda maldición en el cuerpo, toda maldición en el alma, toda maldición en la conducta. En el nombre de Jesús yo renuncio a esas maldiciones que vienen desde mis ancestros, inclusive todas aquellas pecados generacionales. Yo renuncio a eso. Yo renuncio también a toda palabra de maldición que han lanzado otras personas en contra de mi vida, de mis hijos, de mis nietos, de mi matrimonio, de mis finanzas, en el nombre de Jesús, porque a mí me ampara Deuteronomio 28 y la bendición de Génesis 12 y la bendición de Abraham, y yo la voy a declarar sobre ustedes. Está en Génesis 12, por si usted desea declararla después, anotarla y todo. Dice: el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pero levante ahí las manos, porque esa es la bendición que Dios le da a Abraham. Y haré de ti una nación grande. Yo quiero que usted diga: Señor, la promesa que tú le hiciste a Abraham me cubre, que tú vas a hacer de mí una nación grande, me vas a bendecir, engrandecerás mi nombre y seré bendición. Y tú vas a bendecir los que me bendigan, y a los que me maldigan tú te vas a encargar de ellos, y en mí serán benditas las familias de la tierra. En el nombre de Jesús, el Señor te bendice, el Señor te guarda, y el Señor hace resplandecer su rostro sobre ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, pastora, qué tema más tremendo. Y aquí podríamos seguir hablando de este tema, ¿verdad? Pero sabemos que esta porción va a ser de mucha edificación. Déjenos su comentario, déjenos su petición. Queremos darle seguimiento, queremos orar por usted. Háganos saber que usted vio este video. El Señor le continúe bendiciendo y nos vemos en un próximo programa de Cápsulas de Fe. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.